Buenos días, yo soy Tomás Grinslade, estoy interpretando con Brian Sweeney aquí en la iglesia de Orillo del Puerto, Harbor Shores Church. Esperamos que esta interpretación del sermón aquí en la iglesia será una bendición para ustedes. Brian y yo se pueden escuchar con nuestro acento, somos gringos, pero tratamos lo mejor que podemos para interpretar, para que Dios usa esto en su vida, para enseñarles de la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, que tengan un rico tiempo escuchando la palabra de Dios. Amén. Antes de leer la palabra juntos, Padre Celestial, reconocemos que estamos hablando de una institución que tú has creado. Ayúdanos a hablar con cuidado y ayúdanos a hablar del tema difícil del divorcio. Es un tema muy cerca a nosotros. Muchos lo han pasado por un divorcio, amigos, seres queridos. Señor, es algo muy cerca a nosotros y tú sabes, tu Espíritu está aquí con nosotros para instruirnos y para trabajar en nuestros corazones por medio de su palabra. Oramos que nos ayudes a poner atención y ser inspirado con humildad en lugar de venir con concepciones de afuera. Y ahora, pasando por este estudio, ayúdanos a amarte más y amarnos uno al otro más, y que seas glorificado en todo esto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El matrimonio es una institución hermosa, creada para el beneficio de parejas y comunidades en nuestro mundo. Es una pintura hermosa y gloriosa que Dios pintó con amor y perdón y sumisión para unidad y fidelidad. Y eso después de la caída del hombre. En Efesios 5 también miramos que el matrimonio todavía debe ser una pintura hermosa, donde hacemos gran cosa de las bodas. Todo lugar que se puede rentar para hacer una boda, y hay mucho dinero que ganan esos lugares. La institución está siendo atacado. Lo hemos pasado en nuestros hogares. ¿Qué dice Dios del matrimonio? Primeramente dice que es bueno, que lo tengamos claramente, que una cosa que hablamos cuando aconsejamos del matrimonio es que el matrimonio es muy bueno. No dejen que el mundo diga que el matrimonio es malo. Tal vez sea difícil, pero es bueno. La palabra dice, el que encuentre una esposa encuentra una buena cosa y obtiene favor del Señor. Es un buen don de Dios. No es una cadena ni una institución del hombre que se puede rechazar. Es un don de Dios. Y ayúdanos siempre acordemos que es un buen don de Dios. Pero Dios también dice que el matrimonio es una pintura de Jesucristo con la iglesia. Dice, un hombre dejará a su mamá y papá y atarse a su esposa. Este misterio es profundo. Así dice en Génesis.
Y digo que se refiere a Cristo y su iglesia. Y no, lo han escuchado en muchas bodas. Escuchen esto de Génesis. Dice, Dios causó al hombre dormir profundamente. Mientras dormía, le sacó una costilla y le sanó la carne. Y con la costilla hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Y por eso un hombre debe dejar a su mamá y papá y atarse a su esposa y se harán una carne. Miramos en Génesis capítulo 2 el primero matrimonio y podemos ver 3 pinturas de la iglesia. Ahí tenemos a Eva como la novia, que también fue hecha de una parte del cuerpo del hombre. Y eso es un ejemplo de la iglesia del cuerpo como templo para Dios. Desde el principio, una pintura de la iglesia con Cristo antes de que existía la iglesia. El matrimonio es un buen don diseñado por Dios para bendecir a hombre y mujer y la comunidad. Y Dios está glorificado cuando regocijamos en su don. Todo eso suena bien, pero ¿cuántos de nosotros regocijamos en el matrimonio? Somos todos pecadores. Y si piensan que el matrimonio es perfecto, pregunten a sus esposas y les dirán. Entiendan que el matrimonio es difícil, y así como hablamos la semana pasada, hablamos de las dificultades y tentaciones de ser solteros también. Vivimos en un mundo pecaminoso. El matrimonio tiene pruebas. Y como estas pruebas son muy personales, pueden ser dolorosas, y muchos de ustedes han pasado por eso, tal vez lo están pasando ahora mismo. Y a veces resulta en perder la esperanza y tener mucho dolor. Aquí pongamos una pausa. Yo no sé en cuál situación estén ustedes, pero estoy seguro que de alguna manera están luchando. Tal vez dirás, no, mi matrimonio es perfecto, y tal vez puede ser por un momento, pero Dios está trabajando en ti, y tal vez no entiendes lo que debe de estar pasando o lo que está pasando, porque Dios usa las cosas difíciles para ayudarnos a entender dónde estamos. Y eso aprendemos en las relaciones donde hay dolor y conflicto. La realidad es que el matrimonio es difícil, y algunos son más difíciles que otros. Pero yo digo, si están solteros pensando en el matrimonio hoy, les aconsejo que no lo hagan más difícil por haberse casado con un incrédulo. Muchos dicen que la Biblia no dice eso directamente, pero Pablo lo explica. Luego está hablando de una esposa que se falleció su esposo. Dice que si fallece su esposo, dice que ella es suelta para vivir como ella quiere. No dice así. Dice que solamente en el Señor. Tienes mucha libertad con quien te cases, pero si crees en el Señor, tienes que casarte con alguien que también cree, que sea creyente en Cristo así como tú. No deberíamos de ser en unión con
prostitutas de los templos y no deberíamos de unirnos con incrédulos. Tal vez dices, nos casamos como incrédulos, pero luego yo creí y mi esposa no. Y luego vamos a hablar de esa situación también. Pablo vivía en una cultura que no creía mucho en Dios. Y no tenían creyentes maduros para hacerles sus preguntas. Y su realidad les traía muchas preguntas de relaciones, matrimonio y el divorcio, porque era una iglesia joven entonces. No tenían gente mayor en la iglesia. No tenían lecciones y clases que tenemos hoy para aprender cómo hacer en su matrimonio. Pero sí tenían a Pablo, que era un buen recurso. Y no sabemos si fue casado, pero ahora sabemos que en estos tiempos es soltero y que fue inspirado por Dios. Y en los pasajes de hoy, Pablo sigue contestando las preguntas de los corintios de la iglesia joven, que le mandaban muchas preguntas por correo electrónico y por texto, preguntando ¿qué hacemos en esta situación o la otra? Hemos hablado de ser soltero y ahora hablamos de matrimonio y el divorcio. Y fueron sabios en hacerle esas preguntas, porque muchas veces dejamos que nuestras experiencias nos guíen para entender la palabra y no usar la palabra para entender nuestras creencias. Es interesante que esta semana tuvimos un hombre en la casa mirando la carpeta, en la iglesia mirando la carpeta, y decía que quería entrar y darle una calificación a la predicación según nuestra experiencia, decían. Y este es uno de los pasajes que entramos en el estudio y traemos creencias. Pero tenemos que escuchar la palabra y escuchar y responder. Y todos tenemos muchas preguntas de matrimonio, divorcio, y no vamos a contestar todas las preguntas porque no hay tiempo. Yo he escuchado muchos sermones hoy y algunos iban hasta 1 hora con 15 minutos y todavía había muchos materiales de qué hablar. Pero no podemos interpretar la escritura por nuestras experiencias y preconcepciones, sino deberíamos de ver nuestros pensamientos y deseos por la lente de la escritura. Pablo está hablando de matrimonio donde los dos eran creyentes. Dice Pablo, yo les encargo, no yo, sino Señor, que la esposa no debe de separarse de su esposo, pero si se separa, se debe de reconciliar con él o mantenerse soltera. Si dos creyentes son casados, deben quedar casados en sumisión a Cristo. Y Pablo no estaba incluyendo algo más de lo que Cristo ha mandado. Aquí tenemos un contexto en que debemos pensar de matrimonio. Cristo ha ido a distancia para reconciliarnos a Él mismo, para que podamos ser uno con Él. Él ha dado a nosotros su Espíritu Santo para poder quedar en Él y continúa santificando y hablando a Dios para nosotros, a mano derecha de Dios, para que podamos realizar nuestra santidad. ¿Es difícil? El pecado está a fondo, sí, pero Cristo ha ido a distancia para no solamente traernos a Cristo, pero para guardarnos en Cristo. Entonces, pensando en matrimonio de esta pictura de Cristo y la iglesia,
En la misma manera necesitamos ir a la distancia. Creyentes ahí estaban disfrutando del beneficio de estar en Cristo, estaban disfrutando del sacrificio de Cristo. Entonces Pablo está sumarizando nuestro matrimonio, apuntándonos a lo que Cristo ha dicho. No dice mucho de lo que ha dicho Cristo, pero dice que los que son casados deben quedar casados. Y es la intención de esto, que quedas casado. Eso es pesado para algunos, es difícil para algunos, para escucharlo. Y si estás escuchando en línea hoy día, quizás es difícil para usted. Dice, si no podemos aguantar uno al otro, y está libre para ir, pero matrimonio no es solamente de usted, es para glorificar a Dios, es el don de Dios que Él ha dado. En Mateo 5 leemos un pasaje donde Jesús enseñó de divorcio. Dice en verso 31, dice, los que son divorciados a su esposa deben dar una certificación de divorcio, pero yo digo que todos los que divorcian a su esposo, excepto de adultería, está cometiendo adultería, y los que casan con los que son divorciados están cometiendo adulteria. El propósito de matrimonio es para estar junto con su marido hasta la muerte. Vamos a hablarlo más profundo, porque Jesús habla más profundo. En Mateo 19, 3-9, los fariseos han venido a él para probarlo, diciendo, ¿es legal para divorciar a su esposa por cualquier razón? Y en verdad están preguntando, ¿hay una causa para poder divorciar a su esposo? Pero ellos estaban preguntando, ¿se puede divorciar a su esposa para cualquier razón? Porque así estaban enseñando en ese día, y un rabí estaba diciendo eso en ese día, que un hombre en una nación que está dominado por los hombres, dicen, se puede divorciar a su esposa por cualquier razón. Y Jesús responde, ¿no has leído? Mira, los fariseos han memorizado el Antiguo Testamento. Jesús dice, ¿no has leído que el que ha creado él al empiezo lo creó hombre y mujer? Entonces un hombre va a dejar su mamá y papá para estar juntado a su esposa, y así serán para siempre. Entonces dicen ellos, ahora no son dos, pero son uno. Son uno. Entonces lo que Dios ha juntado no deja al hombre separar. Y ellos dicen entonces, ¿por qué Moisés ha hecho mandamiento para divorciar a su esposa? Y él respondió a ellos, por razón de tener corazones duros, Moisés te dejó divorciado. Ellos dicen mandamiento, pero él dice lo dejó tener divorcio. Pero desde el empiezo de su creación no ha sido así. Los que divorcian a su esposa, excepto para inmoralidad, está cometiendo adulteria. Entonces lo que Jesús está muy claro de que Él es la intención de Dios que perseveramos en matrimonio. Es así designado. Y los fariseos dicen, pero ¿qué de situación mía o de mi tío o de alguien más? Jesús es claro porque da concesiones por situación de inmoralidad sexual. Pero es una concesión gracioso. Este es la palabra porneia en griego. Es cualquier perversión sexual, incluye pornografía,
relación con prostituta, adulterio, fornicación, que es relación sexual fuera de matrimonio. Y está incluido, pero no solamente una vez, es alguien que tiene pensamiento sexual. La palabra aquí es yendo. Hay mucho aquí que podemos mirar, entonces tenemos que tener cuidado. Su marido tiene una relación sexual con otra persona, estoy listo para ir. No es la correcta manera para pensar. Así mira Jesús a usted. Usted peca y Jesús ya dice, ya lo puede tirar. No. Hay veces en que el pornea, la inmoralidad, ya se llega a un quebrando del matrimonio. Reconciliación estaba tratado, pero no se puede hacerlo, entonces están libres. Entonces se puede usar esto. Yo no puedo comentar a su situación o situación de su hermana, pero el contexto es que en matrimonio el propósito es para quedar juntos. Pero hay una concesión aquí que gracioso, que quizás llegues a un punto donde no se puede. Aquí una pareja que ya tienen 40 años de casados, todavía tienen que reconciliarse porque siempre hay problemas. Cuando llegan las cosas grandes en el matrimonio, es difícil porque ya pasaron todas las pruebas más fáciles donde hubieran arreglado más rápido. Damos perdón cada día continuamente al esposo o a la esposa durante los tiempos, los problemas pequeños en el matrimonio para estar listos cuando llegan los grandes problemas. Tenemos un punto de vista mal si hemos llegado a ese punto de buscar una razón. Si da una concesión, hay la concesión de divorcio por la inmoralidad sexual, pero si se vuelve a casar con otro, entonces es adulterio. Sí, pero si se divorcian porque uno cometió adulterio, dio la concesión de que se podían divorciar. También, pero Pablo dice, si una mujer se divorcia, que no se debe de casar otra vez. Y eso es difícil. Yo sé que algunos de ustedes van a preguntar, pero lo otro. Dice si te casas y divorcias y te casas con otro, no vayas a agregar más pecado con divorciarte del segundo esposo y regresar al primero. Porque hay muchas complicaciones que salen. Y esos son los pensamientos que tenemos que entender cuando Jesús dice que hay una concesión. Y Pablo lo pone más claro más luego en el texto. Entonces está permitido divorciarse para inmoralidad sexual, pero no es mandado. Dice que
las promesas, los votos fueron quebrados y por eso se pueden casar después. Yo no soy uno de esos pastores que hagan repetir lo que yo digo, pero ¿qué es la intención de Dios con el matrimonio? Es que siendo casados, que deberíamos de seguir casados. Y si eres joven y estás considerando casarte con un incrédulo, no lo hagas porque habrá más complicaciones. Y luego Pablo habla a los demás, no está hablando a los que creían y no de los casados. Ahora está hablando de cuando un creyente está casado con una incrédula. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice incrédulo? Que no entiendo ese lenguaje, pero dice que el Señor, cuando vino a Jesucristo, se murió, fue resucitado y han creído y han puesto su fe en Cristo. Cree en el nombre de Jesucristo y será salvo. Entonces, cuando decimos alguien que es incrédulo, es alguien que no ha creído que Jesús vino para ellos, no han puesto su fe en Cristo para la salvación. Eso es lo que es un incrédulo. Entonces, cuando vino la palabra a Corintio, habían creyentes y incrédulos, porque los dos estaban incrédulos y luego uno escuchó la palabra y creyó y la otra no creyó. Y luego el creyente ya no quiere ir a los templos de los ídolos, ya no quieren hacer parte de la religión y la prostitución de antes. Y de pronto la incrédula dice, pues ya no es divertido, dice, así es la vida, así hacíamos, que sigan. Entonces, ¿qué debe de hacer en esa situación? Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárase. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque Pablo va a decir algo aquí en el texto que no dijo Jesucristo. Y Pablo está diciendo que lo que él habla es por autoridad de Jesucristo, por la inspiración del Espíritu Santo, y que tal vez no lo dijo Jesús, pero están incluidos en la Biblia y es instrucción de Dios. Entonces, deberíamos de escuchar las palabras y responder. En 1 Corintios 14 dice, las cosas que yo os escribo son un mandado del Señor, que estaba inspirado por el Espíritu Santo y por eso lo que él decía tenía la misma autoridad de lo que dijo Jesucristo. Entonces, decimos Pablo, sí entendemos. ¿Por qué no dijo Jesús? ¿Por qué no habló Jesús de esos temas? Y para empezar, Cristo estaba hablando a los judíos y los judíos se casaban con judíos porque así siempre era.
No estaba hablando de judíos casándose con gentiles, porque la iglesia aún no había empezado. Entonces Pablo está aplicando esto al contexto del matrimonio en la iglesia joven. Not ethnically or racially, because that's, by the way, that's Entonces, los que tal vez digan que la única razón por la cual se puede divorciar es por la inmoralidad sexual, different backgrounds, whatever. That's not. That's you are. si lo dijo Jesús, In that marriage. es cierto, pero We should be affirming of that in the day and age. We Lo que- affirm garbage in our culture. We should together, wholeheartedly, as the church. Which is Jesucristo not- no habló específicamente de ese tema porque no encontraba ese tema durante su ministerio con los judíos. Watching online, you may not see my facial expressions as much, but I want to be very clear. That is a Un matrimonio con diferentes personas con diferentes culturas y idiomas son libres fully in the image of God. de casarse Mixed marriage con alguien de otra cultura, porque la iglesia no siempre ha afirmado eso que se puede casar diferentes personas de diferentes colores o idiomas, pero quiero estar claro que Paul is clear, eso es afirmado por la escritura, and that may be hard. porque es para los hombres creados en la imagen de Dios, para su gloria. But it still may be hard because they don't. Un matrimonio mezclado aquí se refiere a un creyente con un incrédulo. Itself may make it hard. Si un creyente está casado con un incrédulo Consent, Paul is clear. consciente Verse 14. que se deben de quedarse juntos remain. For the unbelieving husband is made para hacer una bendición a los hijos y al esposo incrédulo. Tal vez será difícil. Un incrédulo, aunque se porte bien y sea una buena persona, no camina con Cristo y hará dificultades. Pero si consienten de quedarse, Pablo está muy claro que se deben de quedarse juntos. La razón por la cual que se deben de quedar juntos es porque el incrédulo es santificado por la esposa creyente o el hombre creyente santifica a su esposa incrédula. Pero tal vez están pensando que porque se casó, porque creyó el esposo que está salvando a la esposa. Hay una sola manera para ser salvo, es creer en el nombre de Jesucristo. Dice, si confiesas con tu palabra, con tu boca y crees en tu corazón que se resucitó de la muerte, serás salvo. Entonces, no está diciendo que si tú te salvas, tú crees en el Señor y que automáticamente sea salva tu esposa, o si la esposa cree en el Señor, no es que te salve a ti. Pero, entonces, ¿qué está queriendo decir que Pablo santificado? Quiere decir apartado, puesto aparte. Entonces, ¿cómo es un incrédulo apartado por medio de un creyente, esposo? Escuchan la palabra y miran los frutos del Espíritu en su esposo o esposa creyente, porque es una diferente experiencia de lo que pasaban los otros creyentes, donde ninguno creía. Tenía el beneficio de tener una esposa creyente. Es como tener un misionero en tu propia casa si tu esposo o esposa cree en el Señor. Dice también la palabra, mujeres sean sujetas a sus esposos. Cuando Pablo no apoyaba
novios de misioneros como una persona creyente buscando quien salvar para casarse. Pero God can do this. Pablo, en este caso donde dice donde está Dios obrando en una familia y el esposo o la esposa cree en él, entonces ahora hay un misionero en esa casa y lo van a ver todos los días mientras estén transformados en la imagen de Jesucristo. Y van a ver su vida como un testimonio y una imagen de Jesucristo. Van a ver que Dios sí lo puede hacer. Y no solo dice eso del esposo, si va al próximo nivel y pone esa verdad también a los hijos. Y tal vez le preguntaron a Pablo porque estaba casada con un hombre que no creía y era muy pecaminoso y tenía ídolos y le preguntaron, ¿no me debo de salir de este matrimonio? Y Pablo dice, la promesa que haces es la que tienes que guardar. Entonces, por la gracia del Señor, el creyente tendrá un testimonio en la familia. En especial se refiere a las esposas creyentes, porque en esos tiempos la esposa estuviera trabajando en la casa, en el hogar, y pasara más tiempo con los hijos, y los hijos tuvieran la oportunidad de ver el testimonio de su mamá mientras que la transformaba el Espíritu Santo. Y por eso hablo más directamente a las esposas creyentes que van a tener un gran efecto en el matrimonio en la casa. Una promesa de influencia y impacto en la familia dice que más grande es el que está en ti de el que está en el mundo. Y el poder del Espíritu Santo puede ser un efecto muy grande en las vidas de sus hijos. Si se quedan en el matrimonio, los niños van a ver la luz de la palabra de Dios. Eso sirve como una influencia evangélica para el esposo incrédulo y los hijos. La salvación, para ser claro, es siempre por fe personal. Hijos no se traen a la fe detrás de sus papás, por medio de sus papás. Son influidos por sus papás, pero no son salvos por las acciones de sus papás. Es importante que no agreguemos nuestras creencias a la Escritura. Si un creyente está casado con un incrédulo, se deben de quedar. Pero ¿qué pasa con el esposo que es incrédulo y no quiere nada que ver con una esposa creyente ni con la palabra del Señor? Sí, el que no es creyente ya está separado, se va. Que de este matrimonio, que de esta esposa, de esta hermano, ya no es esclavo, no está esclavizado. Dice, ¿cómo sabes, esposa, si va a salvar a su esposo o esposo si va a salvar a su esposa? Si un esposo o esposa que no es creyente se va, ya no está esclavizado, ya no están atodados, ya son libres. Como un seguidor de Cristo, para no vivir toda su vida tratando arreglar cosas con un esposo o esposa que no quiere estar con usted, que no es creyente, ya estás libre. Ellos salen, entonces Dios te ha llamado a paz. En este caso,
El hermano o hermana es libre. No es que eres esclavo aún, que no es creyente para toda su vida. Estos votos ya han sido quebrados y este marido creyente es libre. ¿Es que libre dice que ya no son casados o que están... es que la palabra esclavizado tiene más significación? Eso pregunta. ¿En serio? Si uno está esclavizado y viviendo en la casa bajo de matrimonio, o uno es esclavizado viviendo fuera de la casa, no casado, todavía están esclavizados. Si son juntados, son juntados. Si son libres, son libres. Si son esclavos, son esclavos. Si no son esclavos, están libres. Entonces, son libres para casarse otra vez. Quizás dices, no, mi pastor me ha dicho diferente, he sido criado de diferente manera. Pablo dice más luego en este pasaje, en verso 39, cuando él usa la frase, si su esposo se muere, está libre. ¿Qué está diciendo? Está libre, dice, está libre para casarse con lo que quiere, pero con un creyente. Entonces Pablo está dando esa instrucción que está libre, es libre para estar casado otra vez, como alguien con quien su marido se ha muerto. Entonces está libre para casar, pero en el Señor. Miramos el don de Dios de matrimonio como un don de amor de Dios. Esta es concesión de el bueno de Dios. Aquí en circunstancias, en casos como este, donde algo estaba hecho a los votos del matrimonio que lo destruye, Dios ha dado graciosamente una manera para tratarlo. Aquí yo estaba aquí para los últimos 2 meses estudiando mirando este mensaje y diciendo, pero Señor, pero Señor, pero Señor. Hay muchas cosas que quizás usted tiene que sentarse y trabajar con alguien con quien puedes hablar lado a lado en la palabra de Dios. Porque nuestra tendencia es para hacerlo más difícil. No es sabio. Dios vez por vez ha hecho lindos rebordes de gracia de alguien que estaba en una mal situación, pero Dios ha hecho gloriosas cosas para restaurar quizás matrimonio. Un hermano anoche en anticipación de este mensaje estaba hablando de ser reconciliado después de años de tratar mal a su matrimonio. Ya está dirigiendo un estudio de la Biblia porque Dios lo ha reconciliado. Y en vez de continuar yendo fuera, deben estar reconciliados. Entonces, Dios, a fin, continuando su argumento aquí, su discutiendo, dice, pero ¿cómo sabes, esposa, si vas a salvar a su esposo? ¿Cómo sabes, esposo, si vas a salvar a su esposa? Pero está claro, algunos que amaran, verso 16, a la idea del impacto del Evangelio en la casa. Y dice, por esto se quede en la casa porque puedes tener impacto si están ahí. Entonces, si están en alguna manera hecho santo, si quedas, pero no está diciendo eso aquí. Si iba a decirlo, iba a ponerlo arriba con el otro verso, pero lo pone después
And should God lead them to come to a saving knowledge Dice, of Christ, estás llamado a and you be reconciled, paz. would that be a beautiful, glorious thing? Pero, Absolutely. ¿cómo sabes si vas a salvar a su Frees you esposo? to live at peace because No you quiere don't know. que You quedas can't toda sit su there and say, vida "Well, by faith, I believe empujando, that God's gonna save me, empujando he's a gonna alguien marry, que es so I'm gonna-" incrédulo That's- para quedar con usted. Is that a beautiful thing that you would trust God with? Debes No. quedar And sin divorce that casar. in order to try to somehow work this. Si ellos quedan sin casar, bueno, sí, se puede. Believing Y si ellos ya son salvados, si quieren estar reconciliados, será tan lindo. Si Dios te da libertad para vivir en paz, porque no sabes si ellos van a creer. seek help. And it ain't, I'm telling you, if you go in, No ready to sabes face the si things Dios lo va a salvar. that no biblical counselor, no Será muy lindo si en verdad lo hace para ellos, pero si no, no sabes si Dios va a hacerlo. Dios te llama para paz. Ese es diferente tono de lo que pienso. Yo pienso que Dios lo iba a hacer difícil, pero Dios da claras instrucciones en el contexto de amor y lo hace en el contexto del bueno de amor. Dios es claro demostrando su amor y gracia. Sí. Dios sí. Hermanos deben buscar vivir en paz, si es en soltería o en matrimonio. Do not stay in that moment. Hermanos deben vivir en paz, no con odio, siguiendo lo que no puede ser resolvido. Es esencial hoy día que estamos en la verdad de Dios y el corazón de Dios para hombres. Imagina el Señor Jesucristo hablando con los fariseos. Dice, esta es verdad, debes quedar casado, pero Dios ha dado permiso para este. Tenemos aquí la verdad y la gracia y debemos hablar nosotros de la misma manera. Podemos hacer mandamientos, pero hermanos, nunca vamos a hacer mandamientos sin la gracia y el amor de Cristo. Miramos por todo el libro de Corintios. Hermano divorciado, si estás divorciado, si lo has hecho como en dirección del Espíritu, entonces estás libre. Si estás divorciado y casado, si no eres casado, queda sin casar y quizás ser reconciliado. Pero si ya has casado, no haga otro pecado para divorciar el segundo esposo, para tratar de reconciliar con el otro. Si eres un esposo y esposa aquí batallando con problemas en su matrimonio hoy, busca consejo y ayuda. Si vas listo para apuntar la culpa al otro, ningún consejero te va a decir, sí, está bien. Un amigo, un hermano verdadero te va a venir al lado y decir, mira, hermano, hermana, aquí hay unas maneras en que puedes demostrar al Señor Jesucristo usted. Y espero que pueda traer su esposo o esposa para ser reconciliado, para ser junto uno con el otro. También digo si estás en una situación peligrosa, y quizás sus hijos también, es importante para salir y para para buscar ayuda. Está diciendo, salir y buscar ayuda, no queda en ese momento. Y dejar para daño físico a usted o a sus hijos. Bueno, en este día hay muchos tipos de abusos.
It is No voy a explicar cuál tipo de abusos, pero busca ayuda. El matrimonio es de Dios, cada vida es precioso, tiene responsabilidad como un adulto do not para stay in that moment proteger vida. and allow for physical harm to be done to you. Iglesia. You immediately in this day and age go to No muchos están diciendo amén hoy día. this kind of abuse. Muchos no han reído mucho hoy día. Pero recuerdo donde hemos empezado. El matrimonio es un glorioso, lindo don de Dios para usted, And you have a responsibility para deleitarse, to protect life. Protect para usted estar en una comunidad, para ser refinado en Jesús. Es un glorioso, bello cosa. Y por eso Dios quiere que estamos aguantando, continuando en esto. and subject. But remember where we began. Iglesia, vamos a dar gloria a Dios, al don de Dios, protegiendo nuestros matrimonios. For you to be benefit to the community. Podemos dar honor a Dios protegiendo nuestro matrimonio y siguiendo reconciliación y perdón, That is why God wants us to endure siguiendo because He is la a dirección work de that Dios, He's doing no in us, through it, siguiendo a and lo que in us. dice la cultura. But most Y al as a fin, church, let us honor vivimos el Evangelio en nuestra casa. Quizás un casa en que hay un creyente nomás o un casa en que los dos son creyentes. Debemos estar reconciliados uno con el otro, amando uno con el otro, porque ya eres reconciliado con Cristo y que este Evangelio va a formar su decisión en su matrimonio. Este es un discutiente muy importante. Espero que el Espíritu Santo habla a su corazón como necesitas. Y si tienes usted algo crítico para decir, ven para hablar, para que podamos mirar a la palabra de Dios juntos. Y vamos a trabajar juntos en este. Puede ser los otros pastores, los consejeros aquí, los ancianos aquí. Queremos poder hablar con usted y ayudarte a trabajar en esas cosas. Podemos ofrecer esperanza y el amor de Cristo. Hoy, antes de orar, si eres soltero, estoy orando que usted va a tener un glorioso vista de que es matrimonio. Que si eres casado, tengas un vista glorioso de lo que Dios ha hecho para usted y vas a servir a Cristo en su matrimonio. Y si eres divorciado, que usted puede entender lo que Dios ha entendido y que vas a desearlo para su vida o para la vida de otro. Oramos. Padre, oramos hoy día que usted será oído, su espíritu va a ayudar, porque no es de lo que he dicho, Señor. Yo oro que sí. Si yo he dicho algo que ya no está de acuerdo usted, que el espíritu va a ayudarnos a entender eso y no ser atorado por eso. Señor, para los que están en dolor aquí hoy día, oramos. Que usted usa su palabra en amor, aplicarlo a su corazón, para que ellos conocen su amor, para que entiendan su amor, que será traído a usted, no solamente para ser alegre, pero para ser satisficado también. Y en las más difíciles situaciones sabemos que ellos pueden ser satisficados por usted. Y Señor, ese es un trabajo que solamente usted puede hacer. Nuestras palabras pueden ser usadas para ayudar. Los hermanos pueden venir al lado para ayudar, pero
necesitan, Señor, la ayuda del Espíritu en su corazón. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.